esta es la palabra de Dios, yo soy lo que ella dice que yo soy y yo voy a hacer lo que ella dice que yo puedo hacer en el nombre de Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes, continuando el camino para buscar a Dios. Cuando decidimos buscar a Dios, siempre vamos a encontrar muchos obstáculos. Cuando leemos los evangelios, encontramos la vida del Señor Jesucristo que nos está enseñando cómo debemos de buscar a su Padre y cómo podemos buscar a Dios sin los problemas que a veces nosotros tenemos. Hubo una expresión en el mes de septiembre que dice, y lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 11, 28, 30, dice: aprender de mí, que soy manso y humilde. Y hoy el sermón se llama aprender de mí, que yo soy manso y humilde. Dice: venid a mí los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es para ti un hombre manso? No menso, manso. ¿Cómo vas a catalogar tú un hombre manso? Y déjame decirte cuál es el significado bíblico de la palabra manso. Esto no implica debilidad, sino una fuerza bajo control, ejercicio con autocontrol, ejercido con autocontrol, humildad y gentileza. Es la capacidad de someter intencionalmente la propia voluntad y reacciones al control de Dios, actuando con gentileza, humildad, en lugar de agresividad. Lo que el Señor Jesucristo nos enseñó cuando dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, es: aprende que yo me autocontrolo. Y si vemos la vida del Señor Jesucristo, vamos a ver cómo fue Él tuvo el control completa de su vida. No le importó estar fuera de las cosas que Él quería, porque lo que anhelaba era hacer la voluntad de Dios. Hay una diferencia muy grande entre manso y humilde. Humilde es una actitud, la mansedumbre es una acción. Humilde describe lo que eres, manso describe lo que haces. La mansedumbre o ser manso es como manejas los recursos que estás disponible en esto. Esto es la mansedumbre. La mansedumbre son aquellas cosas que yo mismo me pongo márgenes, que yo mismo me pongo límites. Eso es ser manso. Yo con esos límites, y esto lo compartía Craig Hill, dice: el que yo sea manso y yo me ponga mismos límites, es hasta la vida personal y hasta las finanzas. No me voy a endeudar más de lo que yo pueda endeudarme. Eso es ser manso también. No menso, manso. Esos límites que tenemos que poner son los mismos límites que tenemos que poner a nuestra carne. Vámonos al Salmo 37, 11, en la versión Jubileo. La Biblia del Jubileo dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en la abundancia de paz. Si lo vemos, que si yo me pongo límites y voy y digo: voy a hacer esto, no me voy a salir de este presupuesto, no me voy a salir de esas actividades, no voy a hacer inversiones ahorita en este tiempo, o si las voy a hacer, etcétera. Pero si tú y yo somos mansos, la palabra de Dios dice que vamos a heredar la tierra. En 1 Corintios 10, 23 dice: ustedes dicen: se me permite hacer cualquier cosa,
es la nueva traducción viviente, pero no todos les conviene. Dice, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficios. Dios te permite hacer cualquier cosa, pero Él te da la capacidad. Te dice lo que tenemos que hacer y lo que no debemos de hacer. Por eso tú tienes que ponerte esos límites para hacer la voluntad de Dios. Caminar en esos límites en tu vida y vas a ver que no te va a gustar, pero te va a ir muy bien. Al hombre no le gusta que le pongan límites. Cuando eres joven no te gusta que te digan tienes que manejar a 80 kilómetros, 40, 50 kilómetros o 30, dependiendo en dónde andes. En 1 Corintios 6:12 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. La esclavitud que a veces tenemos a las deudas es porque pensamos que nosotros tenemos el control del dinero. Y nos damos cuenta que nosotros no tenemos el control del dinero. Y no voy a predicar de finanzas. Pero llega un momento en que piensas cosas que nunca van a suceder. Nosotros dice, me voy a salir tantito del sermón, voy a ver un paréntesis. Dice en la Biblia que tú y yo vamos a heredar tierras. Nunca dice la Biblia que vamos a heredar dinero. Es diferente, hay una diferencia muy grande en tener dinero monetario y tener propiedades. Son cosas muy diferentes. El dinero monetario se te va así. El bien nunca se va. Ahí está. La tierra siempre está. Y Dios nos llamó a heredar las tierras, no a heredar el dinero. El dinero nosotros los convertimos en nuestro Dios, en Mamón. Nosotros definimos, si mi cartera está llena, tengo poder, valgo. Aunque tenga una tarjeta, pero valgo. Esto no es lo que quiere Dios. Está gordita, pero de deudas. Vouchers. No sé qué. Pero eso es lo importante. Y un domingo voy a predicar de eso. La diferencia entre los bienes y las riquezas. ¿Sí? Cierro el paréntesis. Y no me manden un WhatsApp y pregunten, pues, ¿me puedes explicar lo que es los bienes y riquezas? No les voy a contestar, porque hasta que no predique, lo voy a hacer y lo voy a hacer las primeras semanas de enero, si Dios quiere. ¿Mande? Cierro paréntesis y regreso al sermón. Me conecto al sermón. Características de la mansedumbre bíblica. No es una debilidad. La mansedumbre no es una debilidad. Contrario a lo que parece en la cuestión popular, no implica falta de fuerza o valentía, sino todo lo contrario. El dominio propio que Dios nos da, lo tenemos que ejercer aquí. Dice 2 Corintios 12, 9, 10, dice, cada vez Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchas veces nosotros no podemos, pero bueno, vámonos con Dios y que su gracia nos baste para hacer todas las cosas. La gracia de Dios es suficiente para bendecirnos a ti y a mí. Pablo fue muy bendecido. Y si leemos la vida de Pablo, jamás dice que fue rico, jamás dice que no le pasó nada, que nunca le golpearon, pero él daba gracias a Dios porque estaba encadenado a un soldado romano y se lo tenía que cambiar cada X tiempo. Pues cada vez que lo cambiaba le predicaba el evangelio a otro y a otro y a otro. Ahí sí no se podía ir el chamaco, tenía que estar atado con él. Entonces eso es lo que hacía Pablo, le daba gracias a Dios. ¿Por qué? Porque en el tiempo que conoció al Señor Jesucristo tuvo el privilegio de haber sufrido lo que sufrió el Señor Jesucristo. Y a nosotros nos viene una gripa y ya nos estamos quejando. Dios, ¿cuándo? ¿Por qué me toca a mí? B,
la fortaleza bajo control. Es el poder o la fuerza que se pone bajo el dominio del Espíritu Santo. No bajo tu dominio, es sobre el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo 1:7 dice, pues Dios nos ha dado un espíritu no nos ha dado un espíritu de temor ni timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El espíritu también es un espíritu de humildad. Tenemos que tener humildad nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que nuestra dependencia es de Dios, no de tus fuerzas ni de tus conocimientos. Delante de Dios, nuestras maestrías, nuestros estudios no valen. Porque dice el Señor, mejor es el sacrificio, ser obediente, que un sacrificio. Porque muchas veces pensamos, porque estudiamos una profesión, ya me siento muy importante. No. Dios hasta un burro hizo hablar. Entonces, pues, ¿para qué nos mortificamos? Él va a hacer las cosas. D, autocontrol. Implica la capacidad de dominar los impulsos, la ira, las reacciones violentas. Colosenses 3:12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de la tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Quiero llevarte a que nos enfoquemos lo que es ser manso, el control que tenemos que tener, porque no me salgan con que es que el viejo hombre quitó un brazo. No, el viejo hombre no tiene control de ustedes. Dice la Biblia en Juan, en 1 de Juan, si nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo, Él es el que tiene el control de nuestra vida. El Espíritu es el que tiene que tener el control de nuestra vida. Obediencia y respeto. Es la disposición a someternos a la voluntad de Dios, aceptar su disciplina y tratar a los demás con respeto y consideración. Nosotros, esa voluntad, yo tomo la decisión de someterme a la voluntad de Dios, no a mi voluntad. Porque este año que está por terminar, viene otro, y yo creo que tiene que ser diferente. No podemos seguir haciendo lo mismo esperando que nos va a ir mejor. No, eso nunca va a funcionar. Tú y yo tenemos que hacer cosas diferentes en nuestra relación con Dios para que nos vaya mejor con nuestra relación con Dios. Dice Juan 15:10, si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Te voy a dar 2 ejemplos de la mansedumbre, de personas mansas. Jesucristo es el ejemplo, pero el único ejemplo que ha mostrado una mansedumbre teniendo el control, como le dijo a Pilatos, si yo quisiera, pudiera mandar a muchos ejércitos para que peleara por mí, pero no, porque yo para esto he venido, decía el Señor Jesucristo. Él vino a sufrir por ti y por mí. Él vino a decirte, dame tu pecado, te lo quito y te intercambio mi justicia con el Padre. Él fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Hace más de 2000 años que nació en Belén, eso vino. Ahora que nació Eugenia, Fernanda, la ves y dices, hijo, ¿cómo sobreviven los niños si no está la mamá y el papá? Dices, no puede ser que autoricen leyes para quitar la vida a los bebés. Cuando lo ves dices, oye, qué bonitos. Que llore, no importa, al fin yo no lo cargo, ni la cuido.
que llore la niña. Pero lo ves tan tierno y dices, Señor, estabas casi, tenías entre 1 año, 2 años cuando Herodes mandó matar a los niños, y cómo Dios siempre se ocupó de él, lo cuidó y lo protegió. Pero siempre tuvo el control de sí mismo el Señor Jesucristo. Porque en el Getsemaní dijo, no quiero que hacer mi voluntad, pero yo quiero hacer tu voluntad. El Señor Jesucristo fue una persona que mostró siempre mucha mansedumbre con los judíos, con los fariseos, con los saduceos, con unas ganas dice, destruye esta gente, pero ¿por qué voy a destruirla? Si son mis hijos. El otro fue Moisés, una persona también después de haber encontrado a Dios en el Sinaí, cuando Dios lo llamó, ahí tuvo un encuentro con él. Y si ustedes se fijan, cada vez que los personajes bíblicos tienen un encuentro con Dios, hay un cambio radical. ¿Sí? Eliseo tuvo un encuentro con Dios y hubo un cambio. Elías, ¿sí? Mismo Pedro, Pablo, Esteban, todos los que tuvieron ese encuentro con Dios, hay un cambio siempre y hay un conocimiento más de Dios. ¿Cómo se manifiesta en la práctica la mansedumbre? Primero tenemos que confrontación con mansedumbre. Dice 2 Timoteo 2:25, dice, debe corregir con mansedumbre ya al exterior a los que se oponen con la esperanza de que Dios les concede que se arrepientan y conozcan la verdad. Cuando alguien peca en la congregación, somos muy comunes y señalar a las personas, es que eres un pecador, es que eres esto, eres el otro. No, primero tenemos que ser empáticos con las demás personas, porque no todos tienen ni el carácter ni las habilidades que tenemos todos. Si tuviéramos todo el mismo carácter y las mismas habilidades, qué aburrido sería la vida. ¿Sí? ¿Con quién te vas a enojar? ¿Con quién? Con nadie. ¿Con quién vas a chismear? Ustedes no chismean, ¿verdad? Son santos. Bueno, espero en Dios que sí. Pero es lo que muchas veces nosotros no entendemos y no nos cae el 20. Las gentes somos muy diferentes. Cada uno tiene un carácter, unas habilidades, etcétera. Por eso somos un cuerpo. Tú no tienes, todo tu cuerpo no es un dedo, todo tu cuerpo no es el fémur. Yo sí, pero no todo tu cuerpo. No todo el cuerpo somos los mismos. El cuerpo de Cristo trae de todo, como en botica. Sí, así está el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que ser mansos con el cuerpo. Tenemos que ponernos límites, tenemos que amarlos, tenemos que hacerlo porque el Señor Jesucristo me ama mucho. Me perdona mis pecados. Si a ti te perdona, tú también tienes que perdonar. No retengas el perdón a nadie. B, aceptación de la voluntad de Dios. Hebreos 9:36, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios obtengáis las promesas. ¿Cuándo vas a obtener las promesas? Cuando hagas la voluntad de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, pueden leer todas las promesas, pero el primero siempre es hacer la voluntad de Dios. Dios siempre es muy claro. El Evangelio de Juan está muy claro los condicionantes. Si permanecen en mí y me permites estar contigo, pídeme todo lo que tú quieras y te lo voy a dar. Pero nada más agarramos eso, pídeme todo lo que tú quieras y me lo vas a dar, y luego nos enojamos porque Dios no me dio esta petición, pero porque no has permanecido en Dios. La vida cristiana es someterse y ser obedientes a Dios. C,
trato con los demás. Tenemos que tratar bien. Dice el Señor Jesucristo en Juan 13, 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si se odian cada uno. ¿Verdad? No dice, ¿verdad? Dice que si os amáis los unos a los otros. Pero muchas veces damos testimonio que sí odiamos a nuestro hermano. Hoy en día tenemos que mostrar el amor de Dios a nuestros hermanos. Aunque te caiga gordo, no importa que te caiga gordo, tienes que amarlo. Porque también a ti, así Él te ama a ti. Y como dice el dicho de los mexicanos, no todos somos monedita de oro para caerle bien a todos. La grandeza de Jesús en su misericordia y humildad. La naturaleza de Jesús es Dios, se humilló y tomó forma de siervo. Filipenses 2, 6 al 8, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y aquí es interesante porque muchas veces nosotros nos aferramos a cosas del mundo que no queremos soltar. Es que no quiero, me gusta mucho esto. Pero tú suéltalo. Déjalo ahí, déjalo ir. No te aferres a algo que a lo mejor te está haciendo mal, espiritualmente hablando. 7, sino que se despojó y así tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el Evangelio, porque el Señor Jesucristo vino en este tiempo, en un diciembre, fue un septiembre, pero celebramos en diciembre, en un marzo, abril, dependiendo cómo caiga la Semana Santa, murió. Y al tercer día resucitó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el evangelio completo que nosotros tenemos que experimentar y vivirlo día con día. B, la mansedumbre y humildad de Jesús no son debilidades. Dice en Efesios 4:2 que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Tenemos que soportarnos. Y no es porque sea una carga para ti. Es porque tienes que amar a tu prójimo. Porque a lo mejor él te soporta. A lo mejor tampoco te soporta él, pero tienes que amarlo. Soportémonos. Es que llega tarde siempre, ámalo. Es que no se levanta temprano, ámalo. La verdadera grandeza. En Mateo 23:12, y cualquiera que se enaltezca será humillado, y cualquiera que se humille será enaltecido. Él no vino a que le sirvieran, Él vino a servir. Si tú y yo cambiamos nuestro chip de que merecemos que nos sirvan, yo merezco esto, merezco lo otro, y lo cambias en que, bueno, ¿qué puedo hacer por mi prójimo? Tu vida va a ser muy diferente. Y sin hacer esfuerzo, toda la gente te va a reconocer. Te va a decir, oye, esta persona es muy consciente, siempre te sirve, anda, es muy amable, etc. Y hablando de servicios, necesitamos personas que sirvan. ¿Ok? De Jesús en la cruz. La máxima expresión de mansedumbre y humildad fue Jesús en la cruz. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. La mansedumbre del Señor Jesucristo y la humildad la tuvo también en Getsemaní.
no hagas mi voluntad, sino que la tuya. ¿Ustedes piensan que el Señor Jesucristo se quería bajar del barco y no ir a la crucifixión? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí pensaban que se quería bajar del barco? ¿Pero qué dijo antes? Para esto he venido. Para esto he venido, para esto he nacido. ¿Te imaginas vivir con esa marca, con ese tatuaje, para hacerlo un poquito más moderno? Para esto he venido y vengo a morir. Y durante los 33 años vivió siempre sirviendo al prójimo, aprendiendo de lo que tenía que hacer, empaparse de la palabra cuando estaba joven, y a partir de los 30 años empezó a predicar el evangelio. Y Dios lo reconoció. Tú eres mi hijo amado, yo en ti confío. Y lo llenó de su Espíritu Santo. Satanás empezó desde ese momento a tratar de que no fuera a la cruz, evitar completamente, o más que no fuera a la cruz, a matarlo, a ver cómo podía matarlo, cómo podía atacar el orgullo y la soberbia que tenemos. Pero el Señor Jesucristo sabía que venía. Y créeme que Satanás nunca imaginó que iba a resucitar entre los muertos. Porque él, en un momento dado, Satanás es eterno, porque es una criatura de Dios. Pero el Señor Jesucristo es a la altura de Dios. Lo que sigue, la humildad y la dependencia total. Tú y yo tenemos que depender de Dios. Dios se opone a los arrogantes. Dios quiere que tú y yo seamos personas conscientes, que vamos a depender siempre de Él. Hemos visto cómo durante últimos meses que tenemos que depender de Dios. Tenemos que buscar a Dios, pero también tenemos que depender de Dios. Necesitamos buscar a Dios constantemente. Necesitamos tener esa disposición y clamar al Señor para que venga ese avivamiento que tanto hemos pedido y tanto hemos orado. Dios se opone a la arrogancia y a su favor y da su favor a los humildes. En Proverbios 16:5 dice: el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. La humildad ligada al temor de Dios trae consigo prosperidad y vida. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. C. Dios exalta a quienes se humillan ante Él. En Lucas 18:4 dice: os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¿Se acuerdan la parábola del fariseo y de aquella persona gentil? ¿Sí? Que decía el fariseo: te doy gracias, Señor, porque no soy como el que está aquí a mi lado. Te doy gracias porque yo puedo darte el diezmo y todo, y gracias. Pero nunca se arrepintió. Él, el otro, era un pecador. Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. Ten misericordia de mí porque sepa. Y ni levantaba la vista para poder ver a Dios. Entonces, cuando tú y yo decidimos buscar a Dios, que sea consciente y con humildad. En Efesios, la invitación del Señor Jesucristo es que podamos invitarlo a Él, podamos decir yo soy, y que tu vida y mi vida puedan ver los demás en que somos hijos de Dios, en que te digan:
Oye, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que tienes? Porque realmente eres diferente. Estás en pruebas y te veo muy contento. Tienes problemas económicos y te veo muy contento. Estás enfermo y te veo contento. ¿Qué es lo que tienes? Esto es lo que ser imitadores del Señor Jesucristo. Ejemplos del carácter de Jesús para imitar. El amor y el sacrificio del Señor Jesucristo. Él nos amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí. No le importó ser igual a Dios. Y Él se entregó y Él quiere que nosotros también seamos ofrenda y sacrificio en olor fragante a Él. Que tu vida y mi vida sea olor fragante. La santidad del Señor Jesucristo. Dice en 1 de Pedro 1, 15 al 16, sino que así como aquel, hablando del Señor Jesucristo, nos llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo voy a ser santo? Solo porque vengo a la iglesia. En días importantes, en el nacimiento del Señor Jesucristo, en la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección del Señor Jesucristo. Eso no es ser santo. Santo es un estilo de vida. Santo, el significado es apartado para el Señor. ¿Sí? Nosotros tenemos a los instrumentos santos porque son apartados para el Señor solamente. No tocamos música del mundo, solamente tocamos música de alabanza al Señor porque son santos los instrumentos. Este micrófono es santo porque solamente lo usamos para predicar el Evangelio. Los micrófonos que tiene los que dirigimos la alabanza, porque me toca a veces, mañana me va a tocar, es santo porque lo dedicamos solamente a eso. Tu vida debe ser santa porque debe de estar dirigida, solamente separada para el Señor. Tu boca debe de ser santa. ¿Por qué? Porque solamente deben de salir palabras de alabanza y de adoración a Dios. Dice en el libro de Santiago, no puede de una misma fuente salir agua dulce y agua salada. No puede, es imposible. Por eso nuestra boca debe de ser santo. Para David, los alumnos. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. El Señor cada día te dice, hijo, sé santo porque yo soy santo. Aléjate de aquellas cosas que te están estorbando para buscar mi vida. La sumisión a la voluntad de Dios, ya lo vimos. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. ¿Quién está dispuesto a cuando estemos pasando una situación así, difícil, enfermedad, cuestiones económicas, y que diga, Señor, si esta es tu voluntad, yo estoy de acuerdo, pero que no sea mi voluntad sino la tuya? ¿Quién estamos dispuestos a renunciar a cualquier cosa para estar viviendo en la voluntad de Dios? Cuando nos estamos comprometiendo constantemente a Dios, Dios es el que va a hacer las cosas en tu vida y en mi vida. Pero necesitamos comprometernos con Dios. Este 2026 necesitamos tomar retos para buscar a Dios, para comprometernos más con Dios. Recuerda que vienen tiempos complicados. ¿Sí? Si les gustan las noticias o no les gustan las noticias, México necesita mucha oración México, porque no puede ser que estemos viviendo en un país inseguro y que digamos que no pasa nada. Necesitamos orar por México. Yo te quiero invitar a que hagas un compromiso con Dios para que este 2026 estemos orando por México. México tiene que cambiar y los únicos que pueden cambiarlo somos nosotros. Somos con una oración a Dios
es un compromiso de buscar y que cambie completamente, que Dios abra los ojos a aquellas personas que se creen las mentiras que dicen y que podamos nosotros saber. Hay una parte del Antiguo Testamento que hay ciertos velos mágicos que no permiten ver en la profecía. Tenemos que pedir que quite esos velos mágicos de la gente para que puedan ver los problemas que estamos viviendo. Vivir como hijos de la luz y no como hijos de las tinieblas. Efesios 5, 8 al 10 dice, porque antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que le agrada a Dios. Lo que sigue, la importancia de ser manso y humilde en nuestras vidas diarias con el Señor, la paz y descanso que nos da a nuestras almas. Cuando tú y yo buscamos y somos humildes y nos sujetamos a Dios, encontramos esa mansedumbre en nuestra vida, nuestra alma tiene un reposo porque el Señor nos ha colmado de bienes. Ayer estaba ministrando a un joven y lo que me di cuenta es la paz que buscan. Es que no tengo paz, siento esto, siento que no he cerrado círculos, siento esto, el etcétera, etcétera. Eso se tuvo que ir a estudiar fuera, pero dice, es que yo siento esto, siento lo otro. Y empezamos a que Dios lo ministrara y empezó a ver pues, las bendiciones que tiene de parte de Dios. Entonces nosotros también, la paz de Dios solamente la va a dar Él. No hay otra cosa un sustituto de la paz. Vas a encontrar cosas pequeñas, son pequeñas cápsulas de paz. Ay, ya me dio paz, pero al rato se acaba la cápsula. Tenemos que tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La influencia en nuestras relaciones, teniendo una buena relación con Dios, la influencia que vamos a tener en nuestras relaciones va a ser muy productivas y va a ser para bendecir a otras personas. Y la recompensa divina que tenemos, humillaos en la presencia de Dios y Él te va a exaltar. No esperes que el mundo te exalte, espera que Dios te va a exaltar. Y por último, ¿cómo aprender y vivir en mansedumbre y humildad? Primero tengo que buscar a Dios, tengo que estar orando a Dios. Y esto lo he repetido en los últimos meses, que tenemos que buscar a Dios. La única manera que yo puedo lograr ciertas actividades como esta, ser manso y ser humilde, es buscando a Dios en oración y en su palabra. Ahí voy a encontrar completamente todo lo que Él nos tiene preparados para nosotros. Dice en Isaías 55, 6, 7, ¿me ayudas, Carlos? Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 7, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Cuando me busquéis de todo corazón, lo vamos a encontrar. Es un condicionante. Tú vas a buscar a Dios, pero tiene que ser de todo tu corazón. Debe venir de adentro, donde la necesidad. Ve, practicar la humildad y mansedumbre en acciones diarias. Servir sin buscar recompensa. Perdonar y mostrar misericordia. Tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Él es soberano y siempre está ahí en su presencia. Déjeme darte un ejemplo. Aquellas personas que nacimos hace buen tiempo, teníamos los aparatos de televisión y para conectar el canal 6, para ver a Pipo, tenían unas antenas de conejo, ¿verdad?
¿Y qué hacías con las antenas de conejo? Le dabas vuelta y vuelta para conectarlas. Las ondas estaban ahí. Las ondas de la televisión, de la señal de televisión siempre estaban por ahí. La presencia de Dios siempre está en tu vida. Siempre está por tu casa, en todo lugar. Pero si tú no te conectas y si no permites que sea Dios el que toque tu espíritu, nunca te vas a conectar con Él. Y no puedes decir, Dios, es que no te siento. ¿Te estás conectando? ¿Estás prendiendo la televisión de tu vida para que recibir la señal de Dios en tu corazón? ¿O no lo estás haciendo? Dios siempre está ahí. Recuerda que Dios es omnipresente, omnisciente. Es todopoderoso, Él siempre está ahí. Pero conéctate. En aquel entonces tenías que prender la televisión para poder conectarte. Ahora con el internet es lo mismo. Porque hay internet inalámbrico y alámbrico. En el inalámbrico tienes que conectar, tienes que tener la clave para poder entrar. La clave es Dios. La clave es su palabra para poderte conectar con la presencia de Dios. Pero tenemos que buscar a Dios, tenemos que confiar en esa sabiduría y en la soberanía de Dios. Tenemos que tener una disciplina para buscar siempre al Señor. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie. Inclinas tu rostro y empieza a pensar en esto. Señor, yo soy manso. He puesto límites a mi vida. He puesto límites a mi carácter, a mi actuar, a lo que hablo. Porque cuando yo soy manso hay muchas bendiciones, Señor. Cuando yo soy manso, Padre, puedo experimentar tu presencia y tú me das un dominio propio. Y puede el Espíritu Santo trabajar en mi vida libremente. Y voy a reconocer que estoy limitado y puedo ser humilde. Y puedo ser humilde, Señor. Quiero pedirte perdón, Padre. Porque he leído muchas veces la palabra manso, mansedumbre. Y no la había entendido como hoy la he entendido. Yo tengo que poner límites en mi vida. Tengo que poner, Señor, ese camino donde tú me quieres guiar. Yo no quiero, Señor. Yo sé que tú has puesto muchas cosas, pero no todas las cosas me convienen. No todas las cosas, Padre, me ayudan para bien. En esta mañana quiero rendir completamente mi vida a ti, para buscarte, para ponerte el centro de mi vida, para que seas tú el que obres grandemente en mí. Aquí estamos, Padre, dispuestos a hacer tu voluntad, dispuestos a bendecir tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Me entrego a ti y me rindo para hacer tu voluntad. Dile, me entrego a ti y me rindo para hacer tu voluntad. Renuncio a mi voluntad y abro mi corazón a tu voluntad. Aquí estamos, Padre, para bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque tú bendices a esta congregación. Tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo quiero bendecirles a cada uno de ellos. Yo quiero desatarlos, Señor, a ese propósito tuyo que ya tienes preparados para cada uno de ellos. Que son hombres y mujeres comprometidos contigo, que vas a bendecir sus negocios, vas a derramar de tu gracia y tu poder en cada uno de ellos. El Espíritu Santo los va a guiar para la gloria de tu nombre, Señor. Señor,
Que sea tu Espíritu Santo el que los dirija para que hagan siempre tu voluntad. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. El amor del Padre, la comunión con el Espíritu Santo, sea el que los dirija esta semana. Y gracias, Dios, por los diezmos y ofrendas que te entregamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.